Donald Trump es el presidente electo de Estados Unidos y tanto ese país como todo el mundo se preparan para un escenario incierto en los días y meses que vienen. Macarena Pizarro ha estado siguiendo el curso de los acontecimientos en Estados Unidos y hoy fue testigo hace pocos minutos del momento en que Kamala Harris finalmente aceptó su derrota frente a Donald Trump. Maca, estamos contigo. Muy buenas noches. Hola Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Sí, y eso significa que el próximo 20 de enero Donald Trump volverá a la Casa Blanca. Estuvimos en Howard University, ese es el lugar donde anoche Kamala Harris iba a celebrar junto a sus partidarios su triunfo, el haberse convertido en la primera mujer presidenta de Estados Unidos. Sin embargo, eso no ocurrió y todos los asistentes ayer se retiraron muy tristes, preocupados. Aún no había un resultado definitivo, pero hasta ese momento todos los conteos daban ventaja a Donald Trump. Hoy, a las 4 de la tarde, nuevamente, gran parte de esos asistentes que estuvieron allí en la Howard University volvieron a ese lugar para acompañar a Kamala Harris en algo que es muy tradicional, Daniel, de la democracia norteamericana. Nosotros tenemos el llamado telefónico, el perdedor llama al ganador por teléfono en una elección. Acá en Estados Unidos eso también se hace. Kamala Harris dijo que había llamado a Donald Trump, pero además hay un discurso, es el discurso en que reconoce la victoria del vencedor. Hay famosos discursos en que ceden la victoria y el de Kamala Harris hoy fue un discurso muy emotivo. Vimos imágenes de muchos jóvenes llorando, muchas niñas. Esta Howard University es una universidad donde principalmente van a estudiar jóvenes de raza negra. Muchos de ellos se mostraban muy tristes, nos decían que ellos veían la oportunidad no solamente de que una persona de color llegara a la Casa Blanca de raza mixta como es Kamala Harris, ya eso lo había logrado Barack Obama, pero en esta oportunidad era una mujer la que ellos querían ver en el Salón Oval. De todas maneras, el discurso de Kamala Harris reconoce el triunfo de Donald Trump, llama a sus seguidores a respetar la democracia y finalmente da un mensaje esperanzador. Daniel dice que si bien en esta lucha no ganaron, que la lucha no ha terminado y que hay que continuar hasta vencer. Claro, Maca, tú lo dices, es una tradición, no solamente de la democracia estadounidense, de todas las democracias del mundo, la concesión del perdedor hacia el ganador, pero una tradición que se rompió hace 4 años en Estados Unidos cuando precisamente Donald Trump perdió la elección. No solamente se negó a reconocer su derrota, sino que incluso realizó todas las acciones posibles, incluso al margen de la ley, para intentar evitar ese traspaso del poder. Sin embargo, ahora, 4 años después, va a volver a la presidencia de Estados Unidos y él habló anoche, bastante tarde ya, eran las 4:30 de la madrugada en Chile, 2:30 de la madrugada en Miami, cuando compareció también frente a sus seguidores para hacer un primer discurso después de su victoria. ¿Cómo han sido las primeras horas de Donald Trump como presidente electo de los Estados Unidos? Sí, ha habido bastante silencio por parte de Donald Trump en estas horas. Su aparición durante la madrugada fue junto a su familia, siguió los resultados junto a gran parte de sus seguidores que nos lo han apoyado, algunos de ellos muy famosos, por ejemplo, el dueño de Twitter y de SpaceX y de Tesla, Elon Musk, el multimillonario Elon Musk, subieron fotos incluso en X, en Twitter, mostrando ese momento en que seguían los resultados de las elecciones. Luego, cerca de las 4:30 de la mañana apareció dando ese discurso en que se proclama ganador, a pesar de que a esa hora, Daniel, no estaba completamente cerrada la elección. Todas las proyecciones lo daban así como ganador, pero no se había llegado a los 270 votos. En estos momentos va en 295 votos electorales. Solo queda por terminar el conteo de votos en Arizona y Nevada. Y hasta el momento los swing states, estos estados péndulos que decíamos iban a inclinar esta elección, se inclinaron justamente por Donald Trump. Claro que sí, y eso es una de las características más interesantes de lo que pasó ayer, porque no fue una elección tan ajustada como se esperaba, y de hecho prácticamente en todos los grupos demográficos a Donald Trump le fue mejor que hace 4 años. Por ejemplo, llamó mucho la atención lo que está pasando con el voto latino, donde cerró muchas de las diferencias que había con el Partido Demócrata, de modo que fue un triunfo cuando uno mira en el mapa, realmente en prácticamente todos los estados, en la gran mayoría de los condados de Estados Unidos, que son las demarcaciones territoriales más pequeñas, en casi todos ellos Trump avanzó con respecto a lo que había pasado en el año 2020 cuando perdió frente a Joe Biden.
Y todos los analistas hoy, Daniel, reconocen que el discurso de Donald Trump enfocado en la economía y en la inmigración, en las políticas estrictas migratorias que promete, en esta deportación masiva, promete deportar 15 millones de personas, que son los inmigrantes ilegales actualmente en Estados Unidos. Todo esto es lo que habría inclinado el voto, incluso el voto latino. Es algo que a nosotros nos parece paradojal, pero muchos de los latinos con los que hemos conversado consideran que las personas que han llegado en el último tiempo de manera ilegal, saltándose todos los trámites que ellos sí tuvieron que hacer para conseguir trabajar acá de manera legal, ahora no se están cumpliendo y por lo tanto ellos son también partidarios de una política migratoria más estricta porque consideran que los inmigrantes ilegales les están quitando a ellos las oportunidades. De todo eso hablamos con aquí los estadounidenses en Washington, con algunos especialistas, con el embajador, cuáles son las consecuencias para nuestro país. Donald Trump ya ha dado luces de cuáles van a ser sus políticas, cómo podría eso influir, por ejemplo, en la visa waiver que tiene Chile, en los aranceles para las exportaciones chilenas hacia Estados Unidos. De todo eso vamos a hablar en un ratito más cuando ampliemos nuestro reporte desde Estados Unidos. Hay profundos efectos para todo el mundo y también para Chile, así que de eso vamos a hablar en un ratito más, Macarena. Volvemos contigo en algunos minutos a Estados Unidos. Volvemos a Estados Unidos para profundizar en las reacciones después del triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de ayer. Macarena Pizarro está siguiendo lo que ocurre en Estados Unidos en una jornada, Maca, y volvemos nuevamente contigo, que hoy estuvo marcada por la espera en términos de poder escuchar a Kamala Harris, la candidata derrotada, que se mantuvo en silencio durante gran parte de la jornada, pero finalmente esta noche ha hecho un discurso concediendo, reconociendo su derrota también y hablando de los futuros pasos. ¿Qué es lo que dijo Kamala Harris y cómo fue recibido esto por sus partidarios y partidarias que esperaban el hecho histórico de que una mujer llegara a la Casa Blanca por primera vez, pero terminaron la noche de ayer en una desilusión? Claro, Daniel, ¿cómo estás nuevamente? Nuestro día comenzó aquí mismo, en la Casa Blanca, y aquí todos los comentarios y la gran pregunta entre los periodistas que cubren el sector era ¿a qué hora va a hablar Kamala Harris? En el 2016, Hillary Clinton reconoció la derrota a las 10 de la mañana en este discurso de concesión, y Kamala Harris no había dado luces de su presencia tampoco en el partido, y menos el presidente Joe Biden. Se especulaba que iba a esperar que ella hablara primero, que le daba pie a su vicepresidenta para que fuera ella la que primero reconociera la derrota. Finalmente se nos avisó que a las 4 de la tarde teníamos que estar en la Howard University, que es la universidad donde ayer iba a ser la celebración. Tú nos acompañaste en directo anoche en el momento en que empezó a retirarse una avalancha de personas muy desilusionados y preocupados por los resultados que estaban viendo en ese entonces. Hoy, con el resultado ya confirmado, Kamala Harris lo citó nuevamente en ese lugar y fue un momento muy emotivo, Daniel. Vimos muchas jóvenes llorando, siguiendo el discurso con mucha atención, muy emocionados, algunos muy tristes, otros recibiendo el discurso de Kamala Harris como una inspiración para lo que se viene en los próximos años. Te quiero mostrar cómo vivimos ese momento. Entramos con el equipo de Chilevisión junto a Paz Díaz, a Pedro Lobos, a esa convocatoria de Kamala Harris con sus más cercanos seguidores, aquellos que trabajaron por su campaña. Esto es lo que se vivió. Esta tarde Kamala Harris va a regresar a la Universidad de Howard, la misma donde ella egresó el año 1986. Es una universidad con características bien especiales. En esta universidad estudian principalmente jóvenes de raza negra. Y anoche estaba organizada una gran fiesta en este lugar justamente para celebrar los resultados, pero fuimos testigos de cómo esa fiesta se arruinó a medida que fueron apareciendo los primeros cómputos y se vio una clara ventaja para Donald Trump. Se suspendió la fiesta, Kamala Harris no apareció y hasta esta hora no ha habido aún un reconocimiento de su derrota por parte del Partido Demócrata ni por parte de la candidata. Sin embargo, se espera que a las 4 de la tarde aparezca en este lugar y nuevamente sus partidarios han llegado hasta la universidad para ser parte de este discurso, para escucharla por última vez en este que sería la última etapa, el cierre de una campaña en el que no logró alcanzar la victoria. Muchas de las personas que vienen llegando estuvieron aquí también anoche, pudimos conversar con ellos
y nos contaron cómo se sintieron al conocer los resultados de la elección. Como comunidad siento mucha decepción, pero para ser honesta no estoy del todo sorprendida. Estaba esperanzada que sería una carrera un poco más ajustada. Muy sorprendida. Creo que no he procesado todo esto, lo que significa para mucha gente, así que estoy muy decepcionada. Decepcionado en mis compatriotas norteamericanos, pero lo que está ya está. Fue una libre y justa elección. Y habrá un cambio de mando pacífico, como lo vimos el 2021. En este lugar se han dispuesto distintos escenarios y pantallas gigantes. Algunos serán testigos en directo de este discurso de reconocimiento, que es una tradición en la democracia norteamericana. Y otros lo verán a través de los distintos medios de comunicación internacionales que están en este lugar. Gran cantidad de prensa apostada justo al frente del podio desde donde hablará Kamala Harris. Como ustedes saben, hice una carrera de persecutora toda la vida y vi a gente en el peor momento de sus vidas. Personas que fueron muy perjudicadas y sufrieron mucho dolor. Y aún así encontraron en su interior la fuerza, el coraje y las respuestas de pararse nuevamente. Y hagan que ese trabajo nos guíe, incluso frente a los contratiempos, para trabajar en la extraordinaria promesa de los Estados Unidos de Norteamérica. Les agradezco a todos, Dios los bendiga a todos y bendiga a los Estados Unidos de Norteamérica. Les agradezco a todos. Una parte donde dijo que en la oscuridad las estrellas siempre brillan y pueda que entremos a un lugar donde sea oscuro estos 4 años, pero nosotros tenemos que seguir brillando. Son inspiradoras, fueron conmovedoras en un momento en el que realmente necesitábamos escuchar eso. Creo que ella es una oradora increíble y me he sentido bastante triste todo el día, pero ahora me siento un poco revitalizada, lista para seguir adelante. Una emocionada Kamala Harris ha reconocido que los resultados no eran lo que ella esperaba. Sin embargo, llamó sobre todo a sus más jóvenes seguidores a no estar tristes y a seguir luchando, porque los resultados, dijo, a veces no se ven de manera inmediata, sino que a largo plazo. Sí, Daniel, Kamala Harris en ese mismo discurso dijo que había llamado a Donald Trump para reconocer su victoria, aparte también de las tradiciones democráticas que tú recordabas, no fueron las que el presidente Trump siguió en el año 2020 cuando no quiso reconocer su derrota. Kamala Harris entregará el poder el próximo 20 de enero y será Donald Trump el que ingrese nuevamente a la Casa Blanca. Claro, y veamos la otra cara de la moneda, Maca, porque anoche ya de madrugada, 4:30 de la madrugada en Chile, 2:30 de la madrugada, hora del este de Estados Unidos, Donald Trump dio su discurso triunfal. Y una de las cosas que llamó la atención fue que prácticamente no mencionó a su partido, el Partido Republicano, sino que habló de su movimiento, el MAGA, el Make America Great Again, hacer grande América de nuevo, un movimiento personalista al que de alguna manera agradeció y atribuyó su victoria. Lo que dijo Donald Trump esta madrugada y también el análisis que hacen los expertos sobre lo que viene para Estados Unidos y para el mundo, te invito a que lo revisemos en la siguiente nota. Antes que llegara la medianoche en Estados Unidos, las proyecciones ya daban como ganador a Donald Trump, resultados que estuvieron antes de lo esperado, pues a medida avanzaba el conteo de votos, el mapa del país norteamericano se teñía de rojo en los estados clave, desatando la celebración. Ya en la madrugada, Trump salió al escenario de su comando en Florida para adjudicarse la victoria. Estados Unidos nos ha dado un mandato poderoso y sin precedentes. Hemos recuperado el control del Senado. Vaya, eso es genial. Y las contiendas por el Senado en Montana, Nevada, Texas, Ohio, Michigan, Wisconsin, la gran mancomunidad de Pensilvania, todas fueron ganadas por el movimiento MAGA. MAGA, Make America Great Again, el movimiento gracias al que según Trump logró llegar nuevamente a la Casa Blanca con un holgado triunfo que ninguna encuesta logró predecir.
decir, pues hasta el último minuto previo a las elecciones el pronóstico era un empate técnico con una leve ventaja de Kamala Harris. Pero Donald Trump hizo una acción muy inteligente, jugó en terreno y en eso hizo un mensaje de dos líneas, muy sencillo. Economía, en ese sueño americano, intentando retraerlo, ¿no es cierto?, de un pasado glorioso que él utiliza en sus rallies. Y lo segundo, el tema de la migración y la seguridad. Muy bien, estoy contentísimo porque soy conservativo 100%. Porque van a ser la salvación de este país. Mira, se ha salvado Estados Unidos y se ha salvado el mundo. No es cuestión de Trump, es cuestión de izquierda o de derecha. Y la izquierda aquí estaba con el woke, con las cosas que no son de Dios, va. Los precios de la comida, la gasolina. Estaba todo muy caro, muy costoso. Muy caro. Pese a ser el primer expresidente de la historia en ser imputado por diversos delitos, entre ellos el asalto al Capitolio y ser condenado por haber falsificado registros comerciales para comprar el silencio de una actriz porno durante su campaña presidencial de 2016, Trump será nuevamente el presidente de los Estados Unidos. Cuando la gente tuvo que elegir, eligió como mal menor una propuesta donde se daba prioridad a sus estilos de vida, a sus tradiciones, a su identidad, a sus territorios. Y ellos quieren cuidar eso. Y eso parece lo que ha ocurrido acá en esta elección. Para expertos, la corta campaña presidencial de Kamala Harris también fue un factor determinante en el triunfo del republicano. Kamala Harris cometió un error, se demoró mucho tiempo en separarse de Joe Biden, en comenzar a hablar efectivamente de lo que le pasaba a las personas en el bolsillo. Solamente un dato, 1 de cada 3 condados, ciudades en Estados Unidos ha visto disminuido el ingreso familiar en los últimos 3 años. Un indicador decidor de por qué la economía se transformó en el motor del triunfo de Donald Trump. Mejorar las finanzas y traer de vuelta a Estados Unidos la edad dorada son promesas que el ahora presidente electo ha mantenido hasta el final. Vamos a pagar la deuda, vamos a reducir los impuestos, podemos hacer cosas que nadie más puede hacer, nadie más va a poder hacerlo. China no tiene lo que tenemos, nadie tiene lo que tenemos, pero también tenemos a la mejor gente, tal vez eso sea lo más importante. El próximo 20 de enero es la fecha en que Donald Trump arribará nuevamente en la Casa Blanca, esta vez como el presidente número 47 de Estados Unidos. Vimos esta madrugada, Maca, a Donald Trump, el nuevo presidente electo, rodeado por su familia. Y una de las incertidumbres que existen es cuál es el rol que va a tener su familia. Recordemos que hubo miembros de su familia, como su yerno, por ejemplo, que tuvieron un rol estratégico a cargo de las negociaciones para lograr la paz en Medio Oriente, ni más ni menos. Y por lo tanto, ese es también uno de los temas que se abren a la discusión en el día de hoy en Estados Unidos. Sí, y que entraron muy fuertemente a acompañarlo en la última etapa de la campaña, participaron de los últimos mítines políticos. 5 hijos, 10 nietos y su esposa, Melania Trump. Los invito a ver esta nota para hablar del rol que cumplirán ellos en el próximo gobierno de Donald Trump. Esta tarde Kamala Harris va a regresar a la Universidad de Howard, la misma donde ella egresó el año 1986. Es una universidad con características bien especiales. En esta universidad estudian principalmente jóvenes de raza negra. Y anoche estaba organizada una gran fiesta en este lugar, justamente para celebrar los resultados, pero fuimos testigos de cómo esas fiestas... Ya, ahí teníamos un error, estábamos repitiendo, evidentemente, ustedes ya se dieron cuenta, la nota anterior en que hablábamos del reconocimiento de Kamala Harris de su derrota en el día de hoy. Así que, Maca, vamos ahora sí a ver la nota que habías presentado sobre el rol de la familia Trump. A ver. Con 3 matrimonios y 5 hijos, la vida personal de Donald Trump ha estado marcada, por un lado, por los divorcios, por otro, una familia que se une en su objetivo por regresar a la Casa Blanca. El empresario y político estadounidense de 78 años, a lo largo de su vida política y empresarial, ha depositado responsabilidades en sus 3 hijos mayores. Ivanka Trump, asesora y diplomática, Donald Trump Jr., su brazo derecho, y Eric Trump, clave en la economía americana. Pero, ¿qué pasará en este segundo mandato que inicia? Él ha tenido acercamiento con algunos y ha tenido colaboración de algunos, el caso de Ivanka. Además, se han incorporado otros, ya están más grandes. Entonces, hay gente que puede empezar a participar. Tenemos varios casos allí de personas que están en sus negocios y lo están ayudando en la parte de negocio. Este es un mandato de Trump
en que va a hacer un poco lo que quiere, porque no tiene que pensar en una segunda administración. No hay ninguna posibilidad, estos son los últimos 4 años. Pero tras la victoria electoral de Trump, todas las miradas están centradas en Melania, pues la esposa del presidente electo ha demostrado que no está especialmente interesada en la carrera política de su marido. Quiero agradecer a todas las personas que han hecho un trabajo increíble. También quiero agradecer a mi hermosa esposa Melania, la primera dama. Cuando Donald Trump ganó las elecciones presidenciales de 2016, Melania siempre optó por mantener un perfil bajo. Dejó claro que su prioridad siempre sería la crianza del hijo que tienen en común, que acaba de cumplir 18 años. Tras su salida de la Casa Blanca en 2021, Melania y Donald Trump se mudaron a su residencia en Florida. ¿Qué pasará en este segundo periodo como primera dama? Todo va a depender del grado de cercanía o de antipatía que pueda llegar a tener con la gente de su familia, porque no estamos hablando de actores políticos, sino que estamos hablando de actores familiares. Es una persona que actúa en solitario en este tipo de decisiones, no acepta los consejos, ni siquiera de los asesores que saben, y de la familia depende, como digo, si está bien o mal con esa persona de la familia. Muchos apuntan a que en los planes de Melania no está volver a vivir en la Casa Blanca. Distinto podría suceder con sus hijos. Donald Trump Jr., el mayor, quien ha asumido un papel más importante en los años posteriores a que su padre dejara la presidencia. Ivanka Trump, la única hija del primer matrimonio de Donald Trump y que es el miembro más reconocido de la familia, con experiencia en el mundo empresarial y de la moda. Ivanka asumió un papel clave como asesora de su padre. Su influencia fue notoria en temas de política familiar y empresarial. Mi padre tiene fuertes convicciones, estés de acuerdo con él o no, siempre sabe su posición. Reconozco que el estilo de comunicación de mi papá no es del gusto de todos. Todo indica que nuevamente tendrá un rol en el próximo gobierno que, según expertos, deberá enfrentar a una fuerte oposición. Pero va a estar más presente en su administración que otras veces, porque las va a necesitar. La campaña anti-Trump comenzó el primer día en que asumió Biden, incluso y durante el periodo anterior del propio Trump. Ahora reelecto va a tener que ser muy fuerte. Visceral, muchas veces impulsivo, pero a lo que muchos apuntan es a que en esta campaña se le vio más acompañado y se espera que algunos integrantes de su familia ocupen lugares relevantes en el próximo mandato. Todo está por verse, porque de lo que sí existe consenso es de que con Trump nada puede darse por sentado. Muchas gracias, Maca. Y vamos a ir ahora con Carlos Greich, quien está en Florida, donde, claro, no solamente obtuvo un triunfo Trump a nivel nacional, sino que un gran triunfo en el estado de Florida, donde él está viviendo y donde celebró su victoria durante la madrugada. ¿Cómo se ha vivido en el campo de los partidarios de Donald Trump lo que ocurrió? Carlos, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Daniel, ¿cómo estás? Así es, el triunfo de Donald Trump se cimentó también acá en el estado de Florida y así también lo pudieron percibir los miembros de la comunidad latina. Muchos de ellos se reunieron en el Mar-a-Lago durante la noche, estuvieron allí en Palm Beach frente a la residencia de Donald Trump. Fueron testigos también de cómo Donald Trump se trasladó en caravana hasta el centro de convenciones donde dio el discurso que ya les mostramos con anterioridad. Y lo cierto es que en Florida, además, ya eran votos decisivos, pero ganados por Donald Trump de antes, ya se sabía 30 votos electorales, pero lo que no estaba seguro era el caudal de votos que iba a recibir y que se cimentó también aquí en Miami-Dade. Y en definitiva fue el mayor porcentaje que nunca haya encontrado Donald Trump en las urnas, 56% para el republicano versus 43% para Kamala Harris en este estado con más de 6 millones de votos. Muchos de ellos del voto latino, más allá de lo heterogéneo hoy día del fenómeno migratorio, especialmente en
en Florida. Lo cierto es que hay una comunidad arraigada aquí. Estamos en la calle 8, de hecho, en el lugar emblemático para la comunidad, especialmente cubana. Ellos apoyan en gran mayoría también las propuestas del republicano. Miren. Mira, se ha salvado Estados Unidos y se ha salvado el mundo. No es cuestión de Trump, es cuestión de izquierda o de derecha. Nosotros estamos eufóricos porque estamos conscientes de, a partir de las perspectivas y de todo lo que esto trae consigo, de las mejoras que pudieran haber, no solamente para esta gran nación, sino para el resto del mundo. Con que haga lo mismo que hizo, con que haga lo mismo que hizo en la presidencia que tuvo 2017-2020, ya está siendo un mejor país. Este es un país peor desde 2020 a 2024 que lo que fue bajo la presidencia de Trump. Donald Trump hoy día estuvo en Mar-a-Lago permanentemente, se rumoreó en algún momento que podía desplazarse hacia su campo de golf, pero lo cierto es que en su residencia fue cuando se comunica con Kamala Harris y también recibe el saludo de diversos presidentes a nivel mundial que fueron entregando los saludos de felicitaciones para el republicano que, como ya decíamos, acá en Florida cimentó una vez más un triunfo que vino con el sello del voto latino. El trabajo de Carlos Graetsch, entonces, desde Florida. Muchísimas gracias, Carlos. Muy buenas noches. Nos vemos.